Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. Now, time for the verb lend. Irregular verb, of course. And the meaning of this verb is grant to someone the use of something on the understanding that it will be returned. Como verán, hola, ¿cómo están todos en español? Es una definición muy sencilla y simple. Muy fácil de traducir. No, sí, yo creo que sí. Ya con el tiempo que llevamos, yo creo que hay varias palabras que ya sabemos, ¿no? Tenemos en este caso granted, que significa conceder o otorgar, ¿cierto? Someone, alguien. El uso de algo, something, ¿cierto? Understanding, entendimiento. Y that it will be, que será returned, devuelto. O sea, quiere decir conceder o otorgar a alguien el uso de algo en el entendimiento de que será devuelto. Esa sería la definición de este verbo. A propósito, quiero hacer un paréntesis. Disculpen que me haya hecho esto ahora, pero tengo una persona que se llama, no sé si Ira o Ira Waldron o Valdron, disculpe si no sé pronunciar el apellido, y me preguntó si es que era inglés americano o británico. Para responder esta pregunta, voy a contar mi experiencia personal, en el sentido de que yo crecí y viví muchos años en Inglaterra, y yo puedo más o menos tener una idea de por qué en general se enseña el inglés americano. En Inglaterra existen varias localidades donde tienen diferentes acentos. No hablan igual los que habitan en Londres a los que habitan en Liverpool, ni los que habitan en Yorkshire, que son diferentes ciudades. ¿Ya? Y lo mismo digo para Escocia, que es el lugar donde yo viví, en Escocia, que es un inglés muy diferente, otro acento. Por lo tanto, debido a este punto de vista que yo tengo, es que el inglés británico siempre ha sido más como nacionalista, más de casa, ya que Europa en sí, ellos son como muy cariñosos con sus cosas, sus tradiciones, su cultura. El francés es francés, el alemán alemán, el inglés, el holandés holandés, etcétera, etcétera. Todas sus costumbres, sus maneras de ser son muy cuidadas y tienen mucho orgullo de conservarlas así, especialmente en Escocia, ¿no? En Escocia es es otro mundo, es otra cultura totalmente diferente y evidentemente que ellos cuidan y protegen sus antepasados y por lo tanto también su idioma. En realidad Escocia antes hablaba en el gaélico, pero después con las situaciones de la historia, ¿cierto? Llegaron a aprender el inglés un poco forzado, pero lo aprendieron, pero lo hablan muy diferente al inglés, por ejemplo, australiano o al inglés americano. Y sin embargo, al yo hacer este estudio, el inglés americano es más universal. ¿Por qué es más universal? Porque en ese país, al llegar numerosos migrantes de otros países, irlandeses, italianos, alemanes, ingleses, escoceses, franceses, bueno, en general casi en Estados Unidos están casi todas las nacionalidades del mundo. Y por lo tanto, para ello se requirió de enseñar un inglés más adaptable a todo ese tipo de idiomas. Por lo tanto, el inglés americano, desde mi punto de vista personal, es mucho más fácil de aprender y de entender que el inglés británico.
Ese sería mi punto de vista. Ok, ojalá que le haya gustado mi respuesta. Irra o Waldron. O Waldron. Muy bien, continuando entonces con la definición, ¿cierto? Del verbo lend, ¿cierto? Grant to someone the use of something on the understanding that it will be returned. Ahora, en el caso hice un ejemplo muy simple y que es el siguiente. He lends me his car. He lends me his car. Me presta su coche. O su carro o su auto. Me presta un átono, ¿no? Átono. Me presta. Se supone que el me es porque se refiere al tónico a mí. A mí me presta su coche, su auto. Por lo tanto, ahí evidentemente que ya con el verbo sabemos que es la tercera persona de la oración. Y los protagonistas son una tercera persona y una primera persona. Muy bien. Por lo tanto, en esta situación, en inglés, como verán, solamente el único cambio que hubo es la S en el verbo, al final del verbo irregular. El verbo se escribe lend y la S es de acuerdo a una regla que existe en inglés, que es en el presente simple, en la tercera persona singular, en oraciones afirmativas. Por lo tanto, la forma de entender esta oración en español es más compleja, tal vez podría decir esa palabra, compleja, complicada, que en caso de nosotros podemos decir la oración, él me presta a mí su coche o su carro o su auto. Él me presta a mí. Se fijan, es como mucho sinónimo, ¿no? Porque él, ya la tercera persona, sujeto, él, me, el átono, ¿cierto? Referido a, en este caso, al pronombre átono, primera persona, y a mí, el tónico, pronombre personal tónico, ¿cierto? Que se refiere a mí también, primera persona. Entonces, en ese sentido, si uno empieza a analizar bien la oración, es más complicada en español que en inglés. Por lo tanto, tenemos esa ventaja, que no tenemos que recurrir a tanto vocabulario como el español para formar una oración en inglés. Por lo tanto, va a ser mucho más corto y sencillo. Tengo ejemplos aquí, ejemplos cortos, simples. Y el primero dice, The bank lends money to you. Fíjense que aquí hay un pronombre objeto, en este caso you, ¿ya? Que es como decir a ti. Y la traducción de esta oración sería el banco te presta dinero. Se supone que está con el átono, en este caso te, ¿verdad? Y sin embargo, uno en este caso puede decir el banco te presta dinero a ti. Ese recae la acción, ¿cierto? En este caso tenemos el banco, ¿cierto? Te presta dinero. Evidentemente segunda persona. El segundo ejemplo, I am more than happy to lend my name to this campaign. I am more than happy. Estoy más que feliz. Fácil de traducir, ¿verdad? To lend my name. Prestar mi nombre. To this campaign. A esta campaña. Ahí como verán, también uno, en el sentido de prestar el nombre para una campaña política, ¿verdad? Se puede utilizar también el verbo. El siguiente, this latest evidence lends support to her theory. Como verán,
Esto más así es como historia de Sherlock Holmes, ¿verdad? Que es como que hay una investigación, ¿cierto? Y por lo tanto aquí hay una evidencia que debe ser investigada para comprobar la teoría de los que opinan sobre la situación. Entonces, the latest evidence, la última evidencia, lends, presta, support, apoyo, to her theory, a su teoría. En este caso tenemos un adjetivo posesivo her, de femenino, ¿cierto? Que es a su teoría, a la teoría de ella. En este sentido tenemos ahí el uso del verbo irregular lend, ¿cierto? En la tercera persona. Y finalmente tenemos lend me a hand. Existen varios usos del verbo, muchos más que los que yo coloqué ahí como ejemplo, pero el más común que yo he escuchado es el que cuando una persona requiere la ayuda de otra. Y cuando uno quiere pedir ayuda a otra persona de manera muy cordial, uno le va a decir, lend me a hand, please. Lend me a hand, ayúdeme, ¿cierto? Please, por favor. Entonces, lend me a hand. Lend me a hand. Ayúdeme. O si uno quiere separar, lend a hand, ¿cierto? Lend a hand, ayudar. Bien, estamos viendo estos verbos de manera sencilla, fácil, básica, para que se aprendan a poder utilizarlos dentro de una oración y aprenderlos evidentemente. Por lo tanto, el verbo lend va a significar, ¿cierto? Creo que ya lo había dicho, prestar. Muy bien, prestar, ¿verdad? Prestar. Y en este caso, en esta situación, es que más adelante vamos a hacer nuestro famoso quiz de entretenimiento para que puedan medir su avance dentro de lo que es este proyecto, ¿no? Para poder comunicarnos en inglés, que es el objetivo principal de todo esto. Por lo tanto, la cantidad de verbos que llevamos hasta el momento es bastante y sin embargo quedan algunos para poder formar oraciones simples y cortas. ¿Cuál es el propósito de esta idea de enseñar los verbos y demostrarlos en oraciones? La idea es que nosotros vamos a asociarnos, bien digo, o a entrar en conocimiento de que el verbo lo puedo usar de diferentes maneras con la explicación en español, ¿cierto? Para que cuando uno requiera de estar en el otro lado, es decir, si yo voy a ir a Inglaterra, por ejemplo, y voy a hablar solo inglés y nadie más me va a hablar en español, yo evidentemente solamente me voy a mover en inglés. Y obviamente no voy a querer nunca más saber otro idioma. Solo voy a vivir toda mi vida ahí y voy a aprender ese idioma y en ese idioma termino en ese país. Pero sin embargo, a veces nosotros tenemos que tener dos idiomas porque queremos seguir conservando el idioma antiguo y el nuevo. Y es por esto que yo explico estas cosas en español. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. Vamos a seguir adelante de a poco, formando palabras más verbos y así lograr nuestro objetivo, que es
comunicarnos en inglés. Muchas gracias y adiós.